escuchar. Yo sé que cerca estás, no me dejas. Tu amor me sostendrá, las pruebas no podrán separarnos. Mis manos alzo al cielo, mi corazón entrego, mi alma sabe bien que eres el Señor. Tú calmas y apacientas la furia en la tormenta, en ti descansaré, tienes el control. El valle cruzaré, mas yo no temeré, estás conmigo. Mis pasos marcarás, tu espíritu guiará mi camino, mi camino. Mis manos alzo al cielo, mi corazón entrego, mi alma sabe bien que eres el Señor. Tú calmas y apacientas la furia en la tormenta, en ti descansaré, tienes el control. Confiaré en ti, Jesús, tu perfección no se compara. Reinas por la eternidad, el principio y el final. Nadie es como tú, no hay nadie. Confiaré en ti, Jesús, tu perfección no se compara. Reinas por la eternidad, el principio y el final. Nadie es como tú, no hay nadie. Confiaré en ti, Jesús, tu perfección no se compara. Reinas por la eternidad, el principio y el final. Nadie es como tú, no hay nadie. Mis manos alzo al cielo, mi corazón entrego, mi alma sabe bien que eres el Señor. Tú calmas y apacientas la furia en la tormenta, en ti descansaré, tienes el control. Mis manos alzo al cielo, mi corazón entrego, mi alma sabe bien que eres el Señor. Tú calmas y apacientas la furia en la tormenta, en ti descansaré, tienes el control. En ti descansaré, tienes el control. Buen día. Le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de compartir nuevamente con ustedes. El tema que Dios puso en mi corazón el día de hoy es el portal que Dios usa para llegar a ti. Voy a invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Marcos, capítulo 5,
de los versículos 29 al 42. Quiero que me acompañes a una lectura y posteriormente me acompañes a una oración. La palabra de Dios dice: la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de él entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Quiero que me acompañes en una pequeña oración para poner este tema en las manos del Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú me das la oportunidad de compartir tu palabra. Señor Jesús, te pido que mi espíritu esté alineado a tu espíritu, mi mente a tu mente y mi voluntad esté alineada a tu voluntad. Que tu Espíritu Santo sea el que redarguya cada uno de nuestros corazones y que dirija mis labios, Padre Santo, para que la palabra que sale de mi boca, Señor, sea, Padre Santo, venga de tu parte, Señor Jesús. Alejamos, Padre Santo, cualquier espíritu que se quiera interponer en esta palabra, Señor, que sea esa semilla que pueda caer en tierra fértil para que pueda dar fruto al 100 por 1. Te ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quisiera compartirles acerca de de la vida de Jairo y lo que pasó con su hija, el milagro que el Señor Jesús hizo tanto en la hija de Jairo como en la mujer que padecía flujo de sangre. Recordemos que Jairo era un principal de la sinagoga. ¿Qué quiere decir? Significaba que era el jefe, que era el líder, el principal que organizaba los cultos dentro de la sinagoga. Actualmente podría ser un pastor, un ministro.
Y esto significa que Jairo tenía autoridad sobre un espacio, sobre cierto espacio. Un lugar, la sinagoga era un lugar en donde se reúne la gente ¿a qué? A buscar de Dios. Actualmente tenemos congregaciones, pertenecemos a congregaciones e iglesias, a grupos cristianos, a grupos de fe donde nos reunimos ¿para qué? Para escuchar la palabra. Y dentro de nuestras congregaciones, pues Dios ha establecido ciertas autoridades, que en este caso es nuestro pastor, nuestro ministro, nuestro líder, ¿no? Pero algo muy importante que podemos ver en la vida de Jairo es que cuando la crisis llegó a su casa, entendió que aunque él fuera el principal de ese espacio espiritual, habían cosas que estaban fuera de su control para poderlas resolver, que es la enfermedad. En este caso vemos que la hija de Jairo cayó enferma de muerte. Entonces la enfermedad atacó a su hija de 12 años. Yo quisiera preguntarte, ¿qué cosas o situaciones están fuera de tu alcance? ¿Sabías que esas situaciones que a veces enfrentamos son la puerta por la que va a entrar el Señor Jesús para revelarte una faceta de Él que tú todavía no habías visto? Vamos a leer qué hizo Jairo, y a mí me gustaría que tú aprendieras a hacer, que todos pudiéramos entender que cuando nosotros nos enfrentamos a ciertos desafíos, a ciertas crisis, ¿cuál debe ser nuestra reacción? Vamos a leer lo que dice el versículo 22 y 23. Dice que, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y sana. Fíjate, lo primero que debemos de hacer y que podemos imitar de Jairo, dice que fue a los pies de Jesús. Algo es muy importante saber y preguntarte a ti, cuando tú tienes un problema o estás enfrentando una crisis, ¿a dónde tú vas? Dependiendo a dónde tú vayas, es como va a terminar tu historia. Fíjate algo muy importante. A veces recurrimos a los médicos, a veces recurrimos a los amigos, a veces recurrimos a los brujos, a muchas cosas antes de consultar al Señor. Entonces aquí vemos que en Jairo hubo una humildad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se humilló a los pies de Jesús. Él no perdió tiempo. Jairo no perdió el tiempo buscando soluciones momentáneas. Fue directamente a los pies de Jesús. A veces nosotros, lo que el Señor nos quiere enseñar en su palabra es que no busquemos en que la gente a veces perdemos tiempo contándole nuestros problemas a los demás. ¿Para qué? Porque a lo mejor nos gusta que la gente nos tenga pena, tenga pues un poquito de ¿cómo se dice? Sí, de pena, de consideración con nosotros, o que nos escuchen nuestros lamentos. Hay personas que disfrutan hablar mucho de sus problemas familiares, de sus problemas económicos, de sus problemas en el trabajo. Y el hecho que tú te detengas a hablar de tu problema, ¿qué pasa? Te quita tiempo, te roba el tiempo, pierdes tiempo. Y vamos a ver y vamos a aprender dentro de la lectura también lo que pasó con la mujer de flujo de sangre. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer cuando tú te encuentras en una situación así es llamar a Jesús. Tú sabes a dónde ir. Dice que Jairo salió de la sinagoga y se fue directamente a buscar ¿a quién? A Jesús. Y Jesús estaba en el mar. Entonces, ¿qué requiere que nosotros, para poder reaccionar de la misma manera de que Jairo lo hizo, es saber a dónde tenemos que ir, y eso implica una acción?
Y siendo el principal de la sinagoga, yo me imagino que Jairo tenía las mejores relaciones humanas. O sea, dentro de la sinagoga se congregaban a lo mejor los mejores médicos, las mejores influencias, que a lo mejor humanamente le podían ayudar a Jairo a resolver o a solucionar su problema. Pero en ese momento él pudo distinguir que hay cosas que salen fuera del control de él y que tiene que recurrir a Jesús. Es muy importante que nosotros cuidemos a quién le contamos nuestros problemas. Mientras más personas saben de ti, más poder tienen sobre de ti y debemos de tener cuidado. ¿A quién le contamos nuestros problemas, nuestras crisis, las situaciones difíciles que a veces nos estamos enfrentando, ya sea en el matrimonio, con tus hijos, en el trabajo? Lo primero que tenemos que hacer es llevar nuestro problema al Señor, a la gente correcta, ¿verdad? Tenemos personas que nos van a dar un buen consejo. Entonces, no pierdas tiempo distrayéndote en cosas que te van a dar soluciones momentáneas. Algo muy importante que puedo ver en Jairo es cómo vienes a Jesús. Tiene que haber una actitud diferente, porque dice que lo primero que hizo Jairo al ir a Jesús fue rendirse, humillarse delante del Señor. Podemos aprender también que nuestra actitud que debemos de tomar al venir a los pies de Cristo es de humillación, de rendición, de postrarnos a sus pies, a los pies de Jesús, rendirnos. Y es algo muy importante que quisiera tocar un poquito de este tema. Habemos personas que nos reunimos dentro de las iglesias cada domingo, cada viernes de oración, cada actividad de matrimonios, de jóvenes. Podemos estar presentes dentro de un lugar donde tratamos de buscar al Señor, pero hay gente que viene solamente a la iglesia, pero no se postra a los pies de Jesús. Podemos solamente ser espectadores. Pero algo muy importante que el Señor quiere de nosotros en este tiempo es de que nos humillemos en su presencia. Que vayamos con una actitud de rendición total. No solamente para cubrir una reunión, para sentarte en una silla, para que no te diga nada el pastor. Tienes que ir cada domingo que tú te dispongas de venir a congregarte a la iglesia. Tiene que ser porque tú quieres rendirte al Señor, porque tú quieres buscar algo del Señor. Jairo en ese momento reveló que era un hombre humilde, capaz de postrarse a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía que fusionarse a la fuente de vida que es Dios. Él tenía que entrar en contacto, en sincronía, se tenía que fusionar a la fuente de vida que es Jesús, para que su petición y su necesidad fuera contestada. Vamos a leer lo que dice en el versículo 24, si me acompañas, dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Bueno, algo que podemos entender aquí en este versículo es que la actitud de Jairo provocó que Jesús lo escuchara. Y no solo lo escuchó, sino Jairo se propuso llevar a Jesús a su casa. Jesús nunca les dice que no a los que quieren llevarlo a su casa. Él iba con Jairo rumbo a su casa. Algo muy importante es que Jairo se había determinado a llevar a Jesús a su casa. Y fue tan grande su fe de Jairo que movió el corazón de Jesús, que hizo que descendiera de la barca, ir camino a su casa.
Pero pasó algo en el camino. Dice que, vamos a leer, ya Jesús había dispuesto y ya estaba en camino a su casa, lo acompañaba Jairo, y dice que en el versículo 25 al 27 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes dice que le iba peor, cuando allá oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Fíjate algo muy importante. Hay una similitud entre la hija de Jairo y lo que es la mujer de flujo de sangre. Primero, la hija de Jairo tenía 12 años de vida, que estaba, 12 años de edad. Y la mujer de flujo de sangre tenía 12 años enferma. Fíjate, es decir, que el tiempo que tenía la niña de vida lo tenía la adulta, esta mujer enferma, ¿ok? Entonces, la mujer de flujo de sangre, aparte de que ella estaba enferma, dice la palabra de Dios que en el versículo 26 dice que había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía. Esta mujer no solamente estaba enferma, esta mujer estaba desgastada, estaba cansada, harta. Dice el versículo que lejos de irle bien, le iba cada día peor, ¿no? Y fíjate, cuando la mujer con esta enfermedad de hemorragia de sangre comenzó a padecer su enfermedad, dice que en el tiempo que esta mujer empezó a padecer ese flujo de sangre, en el momento que esa mujer empezó a padecer flujo de sangre, nacía la hija de Jairo. 12 años después, ambas iban a recibir del Señor Jesús un milagro. Las dos, fíjate algo muy importante, la edad, los números que tienen que ver. 12 años tenía la niña y 12 años esta mujer estaba padeciendo de esta enfermedad, pero ambas iban a ser sanadas en el mismo tiempo. ¿Por qué? Porque esta mujer llevaba 12 años enferma. ¿Sabes por qué? Porque esa mujer, la mujer enferma de flujo de sangre, no actuó como Jairo. Jairo sí sabía a dónde ir, a dónde recurrir. Él sabía quién iba a hacer el milagro, que era Jesús. Y ella, a diferencia de Jairo, fue a los hombres para que le resolvieran su problema. Fue a los médicos y ninguno la sanó, porque ella fue ¿a qué? A la fuente incorrecta, a buscar lo que un hombre, un ser humano, no puede dar. Es importante y maravilloso saber cómo alguien puede perder tantos años de su vida buscando una solución que nadie te puede dar humanamente sino Dios. Por eso podemos ver la diferencia entre uno y otro. Jairo fue a la fuente correcta y en este caso la mujer de flujo de sangre había buscado esa respuesta en gente humana. Hasta que no aprendamos a depender totalmente de Dios, siempre habrá un vacío que nadie puede llenar. Hay cosas que te pueden alegrar por un momento, pero no te pueden llenar. Hay cosas, por ejemplo, te voy a contar, hace poco tuve la oportunidad de ser premiada como una de las mejores asesores previsionales dentro de la empresa donde yo laboro,
y me gané un premio, disfruté el premio, me regalaron un viaje, pero esos viajes, esos premios traen una satisfacción momentánea, y yo te lo puedo decir con toda sinceridad que después de un día, después de que regresas, pasa el efecto de esa alegría, de esa satisfacción, porque son satisfacciones momentáneas, pero hay vacíos, hay cosas que el Señor Jesús ha llenado en nuestras vidas y que eso nos hace disfrutar la vida y ver la vida de otra manera, como el hecho de lo que Dios ha hecho en mi vida a lo largo de todos estos años. Eso es el tener ese encuentro personal con el Señor, el haberme rendido a sus pies, trae mayor satisfacción que a lo mejor los premios, los regalos que he recibido también de parte del Señor, pues son momentáneas, pero no se comparan con ser salva y estar en los caminos del Señor. Ella había gastado todo lo que tenía, había gastado económicamente, emocionalmente, físicamente estaba desgastada. ¿Por qué? Porque llevaba 12 años enferma. Algo muy importante que quería comentarles el día de hoy es que el número de 12 en la Biblia representa gobierno, autoridad. Es decir, esta mujer tenía ya tenía a la enfermedad, a esta enfermedad de flujo de sangre gobernándola 12 años. Hay enfermedades que no solamente son físicas, sino también emocionales, que se han establecido en tu vida porque tú le has dado gobierno. Ella llevaba 12 años gobernada por esa enfermedad hasta que se acercó al gobierno de los gobiernos que tenemos en Cristo Jesús. Y sabes algo muy importante, es que nos tenemos que acercar a aquel que tiene, a aquel nombre que es sobre todo nombre, que es Jesucristo. Tienes que acercarte al gobierno de esos dos, a ese gobierno de gobiernos que es Jesús. Él iba camino a la casa de Jairo, donde está la niña de 12 años enferma, pero se le atraviesa una mujer con flujo de sangre, como hemos comentado ahorita. Jesús sabe cuáles son las prioridades. Jesús sabe que la prioridad no lo determina quién llega primero. Fíjate algo muy importante, porque podemos pensar que la prioridad era quien llegó primero fue Jairo. ¿Y para qué? Pues la prioridad en ese caso era la hija de Jairo, pero se atraviesa esta mujer, pero Dios tiene a veces que hacer una pausa, y eso es tan maravilloso, porque podemos leer en el versículo 27-28, dice que cuando oyó hablar de Jesús, está hablando de la mujer samaritana, de la mujer de flujo de sangre, dice, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque ella decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Fíjate algo muy importante. Ella dice que ella quería salvación, no dice que quería ser sana, dice salva. Y vamos a saltarnos ahora al versículo 30-31 que dice, y luego conociendo Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Fíjate algo muy importante. Hay toques que hacen que Dios se pare. Hay toques que hacen que Dios se detenga, que Él haga una pausa para sanar problemas y enfermedades que han hecho de nuestra vida un gobierno. Él sabía que era primordial hacer una pausa. Si tú, en pocas palabras, nos recuerda a lo que pasó
Jacob cuando estaba peleando con el ángel. Dice, la mujer con flujo de sangre, me imagino que pensó esto: si tú no me bendices, yo no me voy a ir de aquí. O sea, ella estaba determinada a conseguir el milagro. Primero el milagro de la salvación y posteriormente iba a ser sana. ¿Sabes qué? Algo que podemos aprender de esta mujer de flujo de sangre es que tuvo la determinación, salió de lo común. Y ¿sabes algo? Que el Señor está esperando ser tocado por alguien que se cansó de ver lo mismo. Yo me pregunto, ¿tú ya te cansaste de seguir viviendo y llevando la vida que tú tienes como la has llevado hasta el día de hoy? Si tú quieres cambiar y tú quieres hacer algo en tu vida, tienes que salir de lo común y tener una determinación y decir, yo no me voy a ir cada domingo de la reunión hasta que tú, Señor, me bendigas. La mujer de flujo de sangre se cansó. Ella dijo, ya no voy a consultar a médicos para que me lo resuelvan. Ahora voy a hacer algo diferente. Ahora voy a ir a buscar a la fuente lo que yo necesito recibir. Ella fue a la fuente correcta en donde ella sabía que ella iba a recibir algo. El día en que tú y yo decidamos dejar de estar buscando por vías incorrectas lo que solo Dios puede darte, ese es el día donde tú vas a empezar a comenzar a ver lo que nunca pensaste poder ver. ¿Por qué Jesús se detuvo en su camino? Me pregunto, ¿por qué hizo esa pausa? Y algo muy importante que me lleva a reflexionar lo que estábamos leyendo en la palabra es que cuando la adulta enferma, la niña nace. Fíjate algo muy importante, cuando Jesús va camino a levantar a la niña, sucede algo muy importante. Fíjate algo, hay una parte de ti que es la parte vieja, que representa a la adulta, a la mujer enferma de flujo de sangre, que si el Señor no la sana primero, antes de traer todo lo nuevo que Dios ha preparado para ti y que está haciendo contigo, la parte no sanada le hace boicot, o sea, no le permite el paso a la parte nueva que Dios quiere usar de ti. ¿Sí me estás entendiendo? Hay cosas que tienen que morir de nuestro pasado para poder recibir lo nuevo de Dios. Tienes que hacer una pausa necesaria. A veces las pausas son muy importantes. Hay gente que va rápido. Todos a veces vamos rápido, que se nos olvida que hay pausas necesarias. Cuando tú no haces pausas, entonces Jesús va a tomar el mando y el control. Por eso a veces tenemos problemas, porque Dios quiere resolver las cosas desde la raíz. El ir rápido a veces nos hace perdernos y olvidarnos que hay cosas que tenemos que tener, que Dios tiene que sanar y que damos por hecho que ya hemos sido sanados. Y como vamos tan rápidos y tan distraídos y queremos que el favor y la gracia del Señor se manifieste ahora sí como un microondas al un 2x3, dice el Señor, pone pausa. Pone pausa. Y por eso las pausas
lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy es que podamos discernir y estar atentos a las pausas que a veces por nosotros ir rápido y por no hacerlas, el Señor provoca cierta pausa en las cosas que a lo mejor quisiéramos que ya se resolvieran. Entonces Dios tiene que intervenir para ponernos un alto. Algo muy importante, vemos que Jairo no hizo la pausa en el camino. Dice que Jesús hizo la pausa y la pausa es la pausa de la espera. Porque a veces estamos en la banca, en la silla de la espera de Dios, porque es necesario esperar. Las esperas son para sanarnos. Las esperas es porque estamos a punto de recibir lo nuevo y Dios quiere que arreglemos cosas que hemos dejado pasar y que es muy urgente que las resolvamos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Es que dice, mata lo que tiene que morir en ti. Le tenemos que dar una fecha de caducidad, un vencimiento a todo aquello que ha venido a gobernar tu vida y que ha querido enseñorearse de ti para que tú no puedas recibir lo nuevo de Dios. Tienes que darle un ultimato, lo tienes que arrancar de raíz, tienes que matar todo aquello que te impide poder disfrutar de las nuevas bendiciones del Señor. Deja que Dios sane lo que tiene que sanar antes de que la niña se pueda levantar. Dios tenía que sanar a la mujer de flujo de sangre para que se pudiera levantar la niña. La niña representa lo nuevo que Dios está haciendo contigo y conmigo en este tiempo. Hasta que Dios no sane lo viejo que tienes tú enfermo, no puede entregarte lo nuevo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús se activa en la ruta, en el camino para darte vida a lo nuevo, aparece lo viejo enfermo. ¿Por qué ahora estos ataques? A veces nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora es así, Señor? ¿Por qué? Porque se atravesó en el camino lo viejo que hay en nosotros que impide poder recibir lo nuevo de Dios. Porque cada vez que Dios va hacia ti para darte vida a lo nuevo que ha dicho que Él va a hacer de ti, aparece lo que tiene que ser sanado antes de que Dios active lo nuevo en ti. Lo vuelvo a repetir. Ejemplo, Moisés. Fíjate algo muy importante. El nacimiento de Moisés es tan importante y es un ejemplo de cuando Faraón dijo, cuando las hebreas estén dando a luz a los niños, o sea, a sus hijos, si es hembra, dejen que viva, pero si es varón, mátenlo. ¿Por qué ordenó Faraón que mataran a los bebés varones? Porque ya se estaba reproduciendo, el pueblo de Israel estaba creciendo. Y aparte, ¿sabes por qué mandó a matar? No solamente para controlar la población, sino porque sabía que iban a ser Moisés. Porque sabía que Moisés venía con un propósito. Moisés estaba programado para nacer en ese tiempo, para ser usado por Dios y ser el libertador del pueblo de Israel. Dios usó a Moisés para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, para llevarlos a la libertad que el Señor quería para su pueblo. ¿Te das cuenta que el enemigo está atento a lo que Dios va a hacer y por eso siempre se va a querer interponer en los planes que Dios tiene? Pero
algo tan maravilloso que alguien puede estar conspirando en contra de ti. El reino de las tinieblas puede estar conspirando en contra de ti, pero aún así, como tú naciste con un propósito y tú vienes de parte de Dios, nada va a pasar. No somos cualquier persona, es lo que yo te quiero dar a entender el día de hoy. Somos especiales, tenemos un propósito y tenemos que cumplir el propósito por el cual fuimos llamados. La niña representa una nueva temporada en tu vida. Dios va hacia la nueva temporada de tu vida. ¿Por causa de qué? Por causa del propósito. Por causa de ese propósito que Dios ha dicho de ti, por eso estás de pie hasta el día de hoy. Porque es Dios el que te llamó. Fíjate otro ejemplo. También cuando Herodes vio que los magos no volvieron a darle aviso de dónde había nacido el Señor Jesús, porque acuérdense que también Herodes quiso utilizar a los magos para que le dijeran a dónde, según él, iba a venir a adorarle. Y no volvieron los magos del oriente, no volvieron. Dice que Jesús, dice que Herodes había dado la orden, dice, maten a todos los niños menores de 2 años porque nació una amenaza para mí. ¿Sabes algo muy importante? Que nosotros somos una amenaza para el enemigo. Hay lugares donde el enemigo no ha querido dejarte entrar porque representamos una amenaza. Fíjate algo tan importante, también Jesús, que es el Salvador del mundo, el enemigo sabía que él iba a nacer y por eso mandaron a matar a tantos niños. Pero aunque alguien conspire en contra de ti, no va a poder, porque si el Señor lo dijo, lo va a hacer. Si tú no habías entrado antes a lo que el Señor quiere, a esa nueva temporada que Dios tiene, es porque la mujer aún no ha sido sanada en tu vida. No ha sido sanada esa área de tu vida. Acuérdate que la mujer representa lo viejo. Y vemos en el versículo 33 al 34 que dice, y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, fíjate algo muy importante. Vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Por qué molestas más al maestro? Este versículo me encanta. Porque dice primero que le dice a la mujer, tu fe te ha salvado. Ella necesitaba ser salva primero porque la causa de su azote se tenía que resolver. El problema es nuestro corazón. El problema está en la raíz y tenía que el Señor atacar el problema desde la raíz. ¿Sabes? Jesús va a la raíz de nuestro problema. Si Él te salva, Él te sana. Esa es la fórmula. Salvar, si Dios nos salva, Él nos sana. Por eso tenemos que atacar el problema desde la raíz, desde nuestro corazón. Vamos a ver el versículo 35 que dice, y mientras él aún hablaba, vinieron a la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? ¿Sabes algo? Si tú y yo vamos caminando con Jesús, yo sé que algo va a hacer el Señor. Fíjate, la gente llegó a decirle,
Sí, se cruzó en el camino con Jesús y Jairo y le dicen, ¿para qué lo molestas? Si ya se murió la niña, ya no hay nada que hacer. Pero sabes que Jairo sabía que mientras él fuera caminando con Jesús, Dios podía hacer algo en su hija. ¿Sabes? Algo muy importante que tenemos que aprender es qué voces estamos escuchando. Va a haber gente que nos va a querer desanimar y querer decirnos que para qué, que ya es demasiado tarde, nos va a querer, que va a querer apagar, va a querer que nuestra fe mengüe. Por eso tú no tienes que escuchar las voces que quieren distraerte de lo que Dios quiere hacer. Y vamos a ver, para terminar, el versículo, con esto quiero terminar, versículo 36 al 37 y 39, dice, pero Jesús, luego que oyó lo que decían, dijo al principal de la sinagoga, o sea, ya había escuchado lo que la multitud le decía y la gente le estaba diciendo a Jairo, y le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Y no permitió, o sea, que Jesús no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y nos saltamos al versículo 39 y dice, y entrando les dijo, ¿qué alboroto es este? No lloráis, la niña no está muerta, sino duerme. Prepárate para todo aquello que parecía estar muerto, va a resucitar. Eso le estaba queriendo dar a entender Jesús a Jairo, diciéndole, no temas, cree solamente. Y vamos al versículo 40 y 41, y dice, y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó a la madre, al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. Se refiere a de todos los discípulos solamente le dijo a Pedro, a Jacobo y a Juan, hermano de Jacobo. Y dice, y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. ¿Sabes? Hay gente que se tiene que ir. Hay gente que hay gente que se tiene que quedar. Fíjate, Jesús echó fuera a todos menos a Pedro, a Jacobo, a Juan, hermano de Jacobo, y a los papás de la niña. Fíjate en qué es tan importante escudriñar las Escrituras, porque aquí nos enseña que hay personas que se van a tener que ir de tu alrededor y hay gente que se tiene que quedar contigo. Aléjate de la gente que tiene o que dice argumentos incorrectos. Ellos pueden bloquear la resurrección que Dios tiene para ti. Hay gente que va a estar contigo. Quiere decir que se tiene que ir gente o se tienen que ir cosas incorrectas. Y Dios va a hacer que se quede solamente lo correcto. Saca lo que no corresponde a lo nuevo. Tienes que romper con amistades, con personas que a veces bloquean a que Dios manifieste su milagro en tu vida. Tenemos que tener cuidado quiénes están alrededor de nosotros. Hay gente que se va a ir y hay gente que se va a quedar. Y en el versículo 41 dice, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Aquí vemos a Jesús que llamó lo que no es como lo que es. Dice que ya la niña estaba muerta, pero él llamó, dijo, él ya duerme, y dio una orden, levántate. Y con esto quiero terminar. Hay gente que no puede ver que Talita
va a volver a levantarse. Por eso hay gente que se va a tener que ir de tu vida. ¿Por qué? Porque no está preparada para verte levantarte. Que tú te levantes por la envidia. Porque ellos no quieren que Dios se manifieste en tu vida. Hay gente que no puede ver que Talita va a volver a levantarse. ¿Cuántas personas hemos sufrido eso? ¿Cuántas? Yo me acuerdo que alguien decía de mí que yo siempre, que yo no valía, que yo era una tímida, miedosa. Todos los adjetivos descalificativos, más bien dicho, decían de mí que yo no iba a poder, que yo me iba a morir, que yo siempre iba a depender de mis papás, que yo no iba a tener el trabajo que ahora tengo. ¿Y sabes qué? Tuve que cortar con ciertas personas. ¿Para qué? Para que yo me pudiera levantar. El Espíritu reconoció la voz de quien le habla. Tienes que reconocer la voz de quien te dice, levántate. Tienes que afinar tus oídos para poder reconocer lo que Dios dice de ti. Tienes que afinar tu oído para poder escuchar su voz. Tu espíritu reconoce cuando tú estás conectada, alineada al Espíritu de Dios. Tu espíritu va a saber reconocer la voz de quien le llama. ¿Y sabes qué? El día de hoy Jesús te llama y te dice, levántate, levántate. Déjame orar contigo y terminar esta prédica, esta palabra que Dios puso en mi corazón para darle la honra y gloria al Señor. Señor, gracias por esta palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor. Solamente te pido que cumpla el propósito por el cual fue enviada, Señor. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que están escuchando y están aquí reunidos para escuchar tu voz. Señor Jesús, haz un milagro en sus vidas, Padre Santo. Sé tú ese portal, Padre Santo, para que ellos puedan acceder a la bendición, Señor, y ellos puedan levantarse como hombres y mujeres victoriosos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.